Bueno, hola chicos de Cuarto Año, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hola chicos de Cuarto Año, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Disculpen mi facha, son las 9 de la noche y estoy haciendo un video para los que no van a poder estar en la clase viendo este tema, digamos, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver ahora es, para un poco ir cerrando una parte de la unidad, es decidir qué es literatura. Ya vimos más o menos qué es literatura, estuvimos tratando de definirla, vimos que era realidad y ficción, o qué relación había entre la ficción y la literatura. Y vamos a decidir qué es literatura. Por un lado sabemos que es un producto humano hecho con palabras, esto lo habíamos convenido en el aula. Dijimos que la presencia de lo bello es central a la hora de calificar una obra como literaria o no literaria. Y también dijimos que el concepto de belleza es variable, ya que está determinado por la época, los gustos personales, por la comunidad, este, por cuestiones, grupos sociales o culturales, por la moda, es lo que le dan esa característica voluble o variable a lo que es o no belleza, digamos, ¿no? Es decir, entonces si cambia el concepto de lo que es belleza, según la época, el gusto personal, también cambia aquello que es literatura, porque el concepto de belleza está dentro de la definición de lo que es literatura. Y también habíamos convenido que los lectores también tienen diferentes razones para abordar la obra literaria, este, pero generalmente hay una que predomina, que es una búsqueda cierta de algún tipo de placer o goce, digamos, ¿no? Que se denomina placer estético, digamos, ¿no? Bien, algo que tenemos que ver es que también hay una importancia importante, importancia importante. Se le da mucha importancia al lector acerca de lo que es literatura, porque todo aquello que se lee como literatura es literatura, digamos, ¿no? Y en esto quiere decir que vos sos el lector, el que califica una obra como literaria o no literaria. Pero bueno, también los grupos sociales y las regiones y la época determinan qué es o qué no es literatura, qué o qué integra ese grupo de textos que son llamados literatura, digamos, ¿no? Por los contemporáneos. Puede ser que una obra literaria sea considerada literatura por los contemporáneos, como también puede ser que una obra no sea considerada literatura por los contemporáneos, a pesar de las cualidades de ese texto literario. Bien, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner varios ejemplos. Frank Kafka, por ejemplo, acá va a estar una imagen de Frank Kafka, fue un autor checo que no fue, Checoslovaquia, este, un autor que no fue reconocido en su tiempo, incluso publicó poco y como no fue recibido bien por la crítica o no fue bien, no tuvo él la repercusión que él pensaba, empezó a escribir en privado simplemente. De hecho, él muere y le pide a su amigo Max Brod que queme su obra, porque para él no tenía ningún valor. Max Brod obviamente se niega a esto, y él es quien termina publicando, traicionando la voluntad de su amigo, y hoy no se entiende la literatura del siglo XX sin la presencia de Frank Kafka, digamos, ¿no? De hecho, Frank Kafka es casi el escritor que caracteriza el siglo XX, con su forma de escribir, mostrando lo peor y lo mejor de hombre, digamos, ¿no? Quizás obras como El Proceso, El Castillo, La Metamorfosis, obras de Kafka, pinten de manera sensacional el, el concepto de lo que es el hombre del siglo XX, digamos, ¿no? Autores, por ejemplo, Emily Dickinson, en Estados Unidos, acá está la imagen, en Estados Unidos, una autora que publicó poquito, y lo poco que publicó, los editores lo cambiaron, le hicieron algunos arreglos. Y bueno, empezó a escribir en la intimidad. Escribió 1800 poemas, pero solamente creo que 6 o 7 se dieron a conocer. También, ¿no? Como no tuvo mucho eco, escribió y Hermana es la que termina publicando toda su obra. Es decir, que los contemporáneos no reconocieron la obra de estos autores y sí lo hizo la posteridad. Esto, eh, ¿Qué quiere decir eso? Que estos autores no fueron canonizados en la época. ¿Qué quiere decir canonizado? Canonizado viene de canon. Canon era una vara de medir que usaban los griegos, canón lo llamaban, que era una vara de medir, bien. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera hay autores que son la medida de lo que es bello y de lo que no es bello, digamos, ¿no? Estos autores no fueron medidos de manera justa, para decirlo de alguna manera, pero después, el paso del tiempo, la posteridad reconoció que sus cualidades eran dignas de entrar en lo que sería una lista o catálogo
de las obras consideradas artísticas en un tiempo determinado. Bien, esto nos lleva a qué nos lleva? Nos lleva a canon literario. Bien, como dije, el canon literario es como una lista o catálogo, pero imaginario, ¿no? Es algo, cada uno tiene su lista o catálogo de las obras consideradas artísticas en un tiempo determinado. Es decir, si vos vas a una librería y le pedís, ¿me das el canon literario del siglo XX? El tipo te va a mirar y te va a decir, no, yo no te puedo. Bueno, si te doy mi canon, lo que yo considero que son obras literarias o artísticas del siglo XX. Pero el canon es un lista o catálogo muy personal, digamos, ¿no? Construida un poco por uno y un poco por las universidades, los críticos, bueno, ya vamos a ver ese tema. Es decir, pero hay autores que sobreviven al vendaval del tiempo por las cualidades artísticas de su obra. Por ejemplo, Otelo, por nombrar algunos, Macbeth, dos obras de Shakespeare, bueno, Don Quijote, por ejemplo, obras clásicas como, no sé, el libro de Job en la Biblia. Es decir, autores obras que han trascendido todos los tiempos y han logrado sortear el vendaval o la tormenta del tiempo y han soportado la crítica de los críticos literarios y de los lectores que les hicieron dignos de continuar perteneciendo a este canon o lista imaginaria que todos tenemos, digamos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? A ver, pero quiere decir que esta lista o catálogo, si hay autores que no fueron reconocidos en su momento y que después fueron canonizados o dignos de estar en esta lista, en esta especie de catálogo maravilloso, donde están las mejores obras de la literatura universal, digamos que esto quiere decir que alguna vez fueron autores que no estuvieron en el canon, que fueron lo que se llamaban autores marginales o literatura marginal, es decir, autores que están al margen del canon. Porque, ¿qué es el canon? El canon es una lista o catálogo, pero variable, es inestable. ¿Por qué? Porque hay autores que, por ejemplo, hoy están en el canon, pero mañana puede ser que no lo estén. Es decir, porque el canon lo que tiene de característico es su condición de inestable, porque también es inestable lo que se entiende que es y que no es literatura en un tiempo determinado. Pues ya lo vimos, el concepto de belleza varía, eso hace que varíe el concepto de lo que es o no es literatura en un tiempo, por lo cual también va a variar el canon literario, que es una lista o catálogo de obras consideradas literarias. Entonces, hay autores que van a pertenecer a lo que se llama literatura marginal y que hoy no están en el canon, pero el día de mañana puede ser que estén, como Frank Kafka, como José Hernández con su Martín Fierro, como Emily Dickinson, digamos, ¿no? Es decir, hay una especie de construcción de este canon, digamos, ¿no? Las instituciones que participan en esta construcción, ¿quiénes son? Bueno, son las universidades que deciden qué autores se leen, qué autores no se leen, los profesores, los críticos literarios, los editores que deciden qué se publica y qué no se publica, pero también ustedes, el lector, digamos, no lo dice acá la fotocopia, pero el lector también decide qué autores son clásicos y cuáles no son clásicos. Hay autores que en su momento fueron canonizados, por ejemplo, Paulo Coelho fue canonizado como un gran escritor, sin embargo hoy desapareció, digamos, ¿no? Prácticamente, lo lee muy poca gente. Un autor brasileño que escribía novelas de autoayuda, no muy agradables para mí, digamos, ¿no? Pero que tuve que leer en su momento. Autores como en Argentina Hugo Wast, un autor con características nazis, que era muy leído en principio del siglo XX, pero hoy no lo lee casi nadie, no conozco ningún lector de Hugo Wast, pero en su momento era bestseller. ¿Qué quiere decir bestseller? Que era muy leído, un libro que sus libros se vendían como pan caliente. O sea que en su momento perteneció al canon y hoy desapareció de ese canon. Y como autores que no estuvieron nunca en el canon y que después ingresaron. Por ejemplo, José Hernández con su Martín Fierro, digamos, ¿no? Bueno, esto marca la inestabilidad del canon y también cómo las instituciones deciden qué libros pertenecen al canon y qué otros libros no pertenecen al canon. Por lo cual siempre se va dando una especie de reconfiguración canónica, digamos, ¿no? Y esto es lo que hace lindo la literatura, digamos, ¿no? Autores que no fueron reconocidos en un tiempo puede ser que sean reconocidos en el futuro. Ha pasado con muchísimos autores, tanto que incluso algunos han llegado a la muerte, han llegado a suicidarse por esta falta de reconocimiento de sus contemporáneos, pero el tiempo les terminó dando la razón. El problema no fueron los escritores, el problema fue que quizás ellos fueron muy adelantados para su tiempo, o quizás se fueron incomprendidos por una generación
que no concebía una literatura como la que escribían estos hombres y estas mujeres, digamos. Bueno, chicos, cerramos lo que es decidir qué es literatura y lo que es canon literario. Un abrazo, esto es cortito y sirve más que nada para una guía que vamos, y con esto vamos ya, después de esto ya puedo pedir un trabajo práctico. Bueno, chicos, un abrazo, me voy a manchar. Y cuídense mucho del COVID, que está brava la cosa. Disculpen el lío que tengo acá atrás, pero no tengo espacio, estoy haciendo todas las cosas al mismo tiempo. Chao, chicos. No entendí.